System. Buenos días, en este vídeo tengo la solución a ciertos problemas aparentes en el disco duro. Que dados los síntomas que daba el ordenador, parecía en un principio que era el disco duro. Tenía problemas como que no se podía acceder al disco duro, que a veces no arrancaba el sistema operativo o que simplemente saltaba un pantallazo azul y se reiniciaba el ordenador. Cuando yo arrancaba el sistema operativo y veía que el disco duro no era reconocido, lo primero que pensé era que había un problema en el disco duro. A veces incluso sí lo reconocía, pero o no se podía acceder a los archivos porque daba error el sistema, o no se podía cargar un programa ni un juego porque no estaba bien el disco duro. En principio el disco duro no estaba bien, entonces no podía hacer nada con ese disco duro. Pues lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es que hay que hacer una copia de seguridad de los datos porque en principio parece ser que el disco duro está muriendo. Por tanto, hice la copia de seguridad de los datos, quité el disco duro y sustituí por otro disco duro que tenía por aquí. Cuando lo coloqué tenía los mismos problemas. Así que como tenía un tercer disco duro, pues dije yo, por otro disco duro, voy a probar con este. Y seguía teniendo los mismos problemas. Lo inmediato que hice después de eso fue comprobar el cable SATA, el cable de conexión de datos desde la placa base hasta el disco duro. Lo sustituí, pero los problemas seguían. Así que ya mi cabeza iba a explotar. Analicé otras partes del ordenador, o sea, desconecté el disco duro y lo dejé sin disco duro. Como el sistema operativo está instalado en otro disco duro SSD, probé el sistema, hice pruebas de rendimiento y tal, entonces yo falla aparente en el ordenador no había, entonces era algo relacionado con el disco duro. Curiosamente no era nada relacionado con el disco duro. Averigüé, porque me dispuse a comprobar el voltaje de salida con el multímetro del conector que va hacia el disco duro, de salida de la fuente de alimentación hacia el disco duro, y por tanto averigüé que el voltaje era insuficiente, debido a que la fuente de alimentación no es que fuera suficientemente potente, sino que la potencia ya era necesaria para el sistema, porque para eso se instaló con esa potencia en su momento, pero la fuente de alimentación empezaba a fallar y perdía potencia. La pérdida de potencia generaba una caída de intensidad, que en consecuencia caía la tensión, y con el multímetro se puede comprobar la tensión de salida, que suele rondar entre 12 y 13 voltios. Si la tensión cae de 12 drásticamente, entonces es que el voltaje no es suficiente. En este tipo de conectores hay 4 cables. Esos 4 cables tienen uno amarillo, 2 negros y uno rojo. El voltaje de los 12 voltios lo suministra el cable amarillo y el voltaje de 5 voltios lo suministra el cable rojo. Si decae la tensión en cualquiera de los dos, quiere decir que hay un fallo evidente en la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que la potencia insuficiente provoca que los elementos del ordenador, los componentes, no tengan potencia para funcionar. En mi caso, el problema me dio en el disco duro, pero no era el disco duro en sí, sino que era la fuente de alimentación que no nos suministraba suficiente potencia. Ahora, que eso también te puede pasar por ejemplo, en la tarjeta gráfica, en el procesador, puedes notar que el rendimiento del sistema es lento o incluso te da pantallazos azules. Por tanto, dado que era la fuente de alimentación, me dispuse a sustituir la fuente de alimentación. Para sustituir la fuente de alimentación, lo primero que hay que hacer es desconectar la corriente de la torre. Una vez desconectada de la corriente, nos disponemos a retirar la tapa lateral vista desde atrás, la tapa lateral derecha, que tiene 2 tornillos. Esa tapa, deslizando hacia atrás, normalmente, casi todas las torres, se desacopla. Una vez desacoplada, tendremos acceso al interior del ordenador, en cual veremos la tarjeta gráfica, los discos duros, los lectores de CD y la fuente de alimentación. Como podéis observar, el conexionado de la fuente de alimentación va redirigido a varios sitios, a la placa base, a la tarjeta gráfica, al lector de CD, al disco duro, etc. Para retirar la fuente de alimentación, lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos los conectores de la fuente de alimentación. Eso es simple, simplemente ir desconectando poquito a poco todos los conectores. Sí que hay que tratar con especial cuidado los conectores que van a la placa base, porque uno de ellos es de 24 pines normalmente y está bastante duro.
Por tanto, ese conector no debes pegar un tirón o tirones porque te puedes cargar la placa base. Ese conector lleva una especie de pestaña que se sujeta con seguridad para que no se desconecte accidentalmente. Esa pestaña hay que presionarla y una vez presionada hay que ir tanteando, jugando con el conector de izquierda a derecha y deslizando poquito a poco hacia arriba sin pegar un tirón, porque como ya he dicho, la placa base sufriría un daño. Por tanto, una vez desconectados todos los conectores, nos disponemos a retirar la fuente de alimentación. Pero antes quería mencionar que deberías hacerte una idea de cómo va el conexionado de la fuente de alimentación al resto de los componentes. Generarte como un mapa para después volver a conectar los conectores cuando sustituamos por una fuente de alimentación nueva. Para retirar la fuente de alimentación nos debemos ir atrás de la torre. La fuente de alimentación se dispone de 4 tornillos de sujeción. Una vez retirados los 4 tornillos de sujeción, nos disponemos a retirar la fuente de alimentación con cuidado del interior de la torre. Cuando ya tengamos nuestra fuente de alimentación nueva, instalamos la fuente de alimentación colocando los 4 tornillos y conectando los conectores en todos los componentes que hayamos desconectado un conector. Una vez conectado todo, asegurarse de que también estén conectados los cables de datos como SATA o IDE. Una vez hecho todo, colocamos la tapa con sus tornillos y conectamos a la energía. Comprobamos que arranque correctamente, que reconozca en el sistema operativo el disco duro correctamente, que no dé fallas y que todo vaya correcto. Si por casualidad no arranca o no reconoce el disco duro, volvemos a desmontar la tapa, verificamos todo, dejamos sin conectar el ordenador durante unos 5 minutos y volvemos a conectar y volvemos a encender. Y en este caso pues debería ya de funcionar todo correctamente. Si no hay ningún problema, pues a disfrutar del ordenador. Bueno, pues esto es todo, señores.